Mário de Andrade. Mário Raul de Moraes Andrade, Sao Paulo, Brasil, 9 de octubre de 1893, 25 de febrero de 1945, fue un poeta, novelista, ensayista y musicólogo brasileño. Fue uno de los miembros fundadores del modernismo brasileño. En 1922 participó activamente en la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo, que tuvo una gran influencia en la renovación de la literatura y de las artes en Brasil. Su segundo libro de poesía, Pauliceia Desvairada, publicado ese mismo año, marca para muchos el inicio de la poesía modernista brasileña. Durante los años 20 continuó su carrera literaria, al tiempo que ejercía también la crítica musical y de artes plásticas en la prensa escrita. En el año de 1928 publicó su novela más reconocida, llamada Macunaíma, considerada una de las obras capitales de la narrativa brasileña del siglo XX. Años de formación. Andrade nació en Sao Paulo, Brasil, ciudad en la que vivió durante prácticamente toda su vida, en el número 320 de la Rua Aurora, donde residían sus padres, llamados Carlos Augusto de Moraes Andrade y María Luisa Leite Moraes Andrade. En su infancia fue considerado un niño prodigio como pianista. Al mismo tiempo, él estudiaba historia, arte y, especialmente, poesía. Tenía un sólido dominio de la lengua francesa y leyó durante su infancia a Rimbaud y a los principales poetas simbolistas franceses. Aunque Mário de Andrade escribió poesía desde su más tierna infancia, su primer poema data del año de 1904. Su primera vocación fue la música y en el año 1911 se matriculó en el Conservatorio de Sao Paulo. En 1913, su hermano Renato, que tenía entonces 14 años, murió a consecuencia de un golpe recibido mientras jugaba al fútbol, lo cual causó a Mário una honda conmoción. Abandonó el conservatorio y se retiró a la hacienda familiar de Araraquara. Araraquara es un municipio brasileño del estado de Sao Paulo. Es conocida como Morada del Sol, tanto por sus puestas de sol como por su clima caluroso. Está ubicada a una altitud de 664 metros. Este incidente significó el final de su proyectada carrera como concertista de piano, ya que le produjo un temblor en las manos que en lo sucesivo le impidió tocar. Por ello, decidió convertirse en profesor de música, al tiempo que comenzaba a tomarse un interés más serio por la literatura. En el año 1917, año en que concluyó sus estudios de piano, publicó su primer libro de poemas, A Uma Gota de Sangue en Cada Poema, con el seudónimo de Mário Sobral. La obra contiene ya indicios de la creciente sensibilidad del autor hacia los rasgos distintivos de la identidad brasileña, pero como ocurre con la mayor parte de la poesía brasileña de esa época, no destaca por su originalidad. Es evidente su deuda con la poesía europea de la época, particularmente francesa.
Tras la publicación de su primer libro de poemas, Andrade decidió ampliar el ámbito de su escritura. Dejó Sao Paulo para viajar al campo e inició una actividad que continuaría durante el resto de su vida. La meticulosa documentación acerca de la historia y cultura, sobre todo la música del interior de Brasil, tanto en el estado de Sao Paulo y en Minas Gerais, que le interesó profundamente por su arte barroco de época colonial, como en las áreas más agrestes del nordeste del país. Publicó ensayos en revistas de Sao Paulo que a veces ilustraba con fotografías de su autoría. Y fue, sobre todo, acumulando información acerca de la vida y el folclore brasileños. Al tiempo que emprendía estos viajes de investigación, Andrade impartía clase de piano en el conservatorio y en 1921 se convirtió en profesor de historia del arte de dicha institución. El nombre de nacimiento es Mario Raúl de Moraes Andrade. Nació un día 9 de octubre de 1893 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Falleció el 25 de febrero de 1945 a la edad de 51 años en Sao Paulo, Brasil. Su sepultura está en el cementerio de la Consolación. Él era de nacionalidad brasileña. La ocupación de Mario de Andrade, él tenía varias ocupaciones, era poeta, era periodista, fotógrafo, musicólogo, escritor, novelista, crítico de arte y pianista. Trabajó en la Universidad Federal de Río de Janeiro. El seudónimo de Mario de Andrade fue Mario Sobral. El instrumento que él tocaba a la perfección era el piano. Las obras notables de Mario de Andrade: Macunaíma. Las distinciones de Mario de Andrade es la Orden Nacional de la Legión de Honor, el Premio Jabuti de Literatura, el Orden del Mérito Cultural 2006. El Grupo de los Cinco, la Semana de Arte Moderno 1922. Por la misma época en que Mario de Andrade llevaba a cabo sus intensos trabajos como investigador del folclore brasileño, él hizo amistad con un grupo de jóvenes artistas y escritores de Sao Paulo, que, como él, estaban interesados por el naciente modernismo europeo. Algunos de ellos se integrarían más adelante en el llamado Grupo 25. El propio Andrade, los poetas Oswald de Andrade, sin ninguna relación de parentesco con Mario de Andrade, a pesar de la coincidencia de los apellidos, y Menotti del Picchia, y las pintoras Tarsila do Amaral y Anita Malfatti. Malfatti había visitado Europa en los años previos a la Primera Guerra Mundial y había sido la introductora del expresionismo en Brasil. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos, ya sea en las artes plásticas, en la arquitectura, en la literatura, en la música, en el cine, en el teatro, en la danza, en la fotografía, etc. Pero su primera manifestación fue en el terreno de la pintura. En
1922. Mientras Mario de Andrade preparaba la publicación de Pauliceia Desvairada, Andrade colaboró con Malfatti y Oswald de Andrade en la organización de un acontecimiento que tenía como propósito difundir las creaciones del grupo modernista de Sao Paulo entre un público más amplio. La Semana de Arte Moderno, que se desarrolló en el Teatro Municipal de la ciudad brasileña entre los días 11 y 18 de febrero, además de una exposición de cuadros de Malfatti y otros artistas vinculados al modernismo. Durante estas jornadas se llevaron a cabo lecturas literarias y conferencias sobre arte, música y literatura. Andrade fue el organizador principal y uno de los más activos participantes en el evento, que, aunque fue inicialmente saludado con escepticismo, congregó a un numeroso público. Andrade mismo impartió varias conferencias. Una de ellas sería posiblemente el germen de un texto programático que publicaría en 1925 con el título de Escrava, que Nao e Isaura. Los miembros del grupo de los 5 continuaron trabajando juntos durante la década de 1920, durante la cual su reputación creció y la hostilidad hacia sus innovaciones fue gradualmente disminuyendo. Mario de Andrade colaboró, por ejemplo, en la revista de Antropofagia, fundada por Oswald de Andrade en el año de 1928. La revista de Antropofagia fue una revista cultural publicada en la ciudad brasileña de Sao Paulo entre el año 1928 y 1929. Mario y Oswald de Andrade fueron los principales impulsores del movimiento modernista brasileño, según Paulo Mendes de Almeida, que fue amigo de ambos. Estos dos tipos tan diversos de intelectual se complementaban admirablemente. Mario era rumiante, desconfiaba de lo fácil e incluso de la misma facilidad. Era un hombre de pensar y de repensar. A él, pues, se adecuaba perfectamente el papel de teorizador documentado. Oswald de Andrade, por el contrario, se entregaba a las primeras ideas, cuando todavía eran más propiamente sensaciones o sentimientos que ideas. Y fueron, así, ellos, el elemento de cohesión de todo el grupo, al cual transmitían audacia, seguridad y entusiasmo. Sin embargo, al año siguiente, los dos poetas se enemistaron, lo que supuso la ruptura del grupo de los 5. De las astillas del grupo original surgieron, sin embargo, grupos nuevos. De hecho, gran parte de los movimientos vinculados al modernismo brasileño tienen su origen en la Semana de Arte Moderno. Últimos años. Cuando en 1930 Getúlio Vargas se convirtió en dictador, Mario de Andrade, que pertenecía a la clase terrateniente, vio declinar sus perspectivas laborales. Logró conservar su puesto en el conservatorio, donde era catedrático de estética e historia de la música, y continuó investigando la música folclórica. Durante la década de 1930 reunió una ingente colección de grabaciones, de campo de canciones y otras formas musicales.
En 1935, durante una época inestable del gobierno de Vargas, organizó, junto al escritor y arqueólogo Pablo Duarte, un departamento de cultura unificado para la ciudad de Sao Paulo. Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, del que él mismo Andrade se convirtió en director. El Departamento de Cultura tenía como finalidad declarada, según su acta de fundación, conquistar y divulgar para todo el país la cultura brasileña. El ámbito de competencias del recién creado Departamento de Cultura era bastante amplio. Supervisaba la investigación cultural y demográfica, estaba encargado de la construcción de parques y lugares de recreo y contaba con una importante sección de publicaciones. Andrade ejerció su cargo con la ambición que lo caracterizaba, utilizándolo para ampliar su trabajo sobre folclore y música popular, al tiempo que organizaba numerosas representaciones, conferencias y exposiciones. Trasladó su colección de grabaciones al Departamento de Cultura. Acrecentar la colección se convirtió en una de las principales funciones del departamento, bajo la supervisión de una antigua alumna de Andrade, que se llamaba Oneida Alvarenga. Los fondos discográficos, denominados Discoteca Municipal, eran posiblemente los mejores y mejor organizados de todo el hemisferio. En el marco del Departamento de Cultura realizó sus primeras investigaciones el antropólogo Claude Lévi-Strauss, entonces profesor visitante en la Universidad de Sao Paulo. Otro de sus grandes logros fue la llamada Misión de Pesquisas Folclóricas, Misao de Pesquisas Folclóricas, que en 1938 visitó más de 30 localidades en 6 estados brasileños diferentes en busca de material etnográfico, especialmente en lo concerniente a la música. La misión debió interrumpirse. Sin embargo, cuando en el año de 1938, poco después de que Vargas instaurase el régimen conocido como Estado Novo, Andrade dimitió de su cargo en el Departamento de Cultura. Tras su dimisión, Andrade se trasladó a Río de Janeiro para tomar posesión de un nuevo puesto en la Universidad Federal. Durante su permanencia en la misma, dirigió el Congreso da Língua Nacional Cantada. Congreso de la Lengua Nacional Cantada, importante evento sobre folclore y música folclórica. En 1941 regresó a Sao Paulo y recuperó su antiguo puesto en el Departamento de Cultura, aunque no trabajó con la misma intensidad que antes en la organización de sus actividades. Andrade falleció en su residencia de Sao Paulo, Brasil, a causa de un infarto de miocardio, con solo 51 años de edad, es decir, estaba muy joven. El 25 de febrero de 1945, cuando tenía, pues como ya les dije, 51 años. Dadas sus diferencias con el régimen, no hubo una reacción oficial significativa ante su fallecimiento. 10 años después, sin embargo, cuando se publicaron en 1955 sus poesías completas, ya fallecido Vargas, comenzó la consagración de Andrade como una de las principales personalidades culturales de Brasil. En 1960 se le dio su nombre a la Biblioteca Municipal de Sao Paulo, Brasil. La poesía. Como poeta, Mário de Andrade es considerado uno de los fundadores del modernismo brasileño, aunque ya en 1917 había publicado su primer libro de poemas, A Uma
gota de sangre en cada poema. Esta obra de influencia parnasiana y de intención pacifista no supuso una ruptura con la poesía anterior. Habría que esperar a su segundo libro, Pauliceia desvairada, para que tomase forma de nueva estética modernista. Pauliceia desvairada. Jack E. Tomlins, traductor al inglés del segundo libro de Andrade, relata en su introducción a la citada obra de Pauliceia desvairada los acontecimientos que precedieron a la escritura del segundo libro de Andrade. En 1920, el poeta acababa de conocer al escritor modernista Victor Brecheret y había adquirido una escultura suya titulada Busto de Cristo, en la que el fundador del cristianismo era representado como un brasileño con trenzas. A la familia de Andrade le molestó esta obra, lo cual desconcertó al poeta, que se retiró a su habitación. Más tarde recordaría en una conferencia que, todavía delirante, se asomó al balcón y miró a la plaza de abajo sin verla realmente. Ruidos, luces, el ingenuo bromear de los taxistas, todo esto flotaba ante mí. Estaba aparentemente tranquilo y no pensaba en nada en particular. No sé qué me ocurrió de repente. Fui a mi escritorio, abrí un cuaderno y escribí un título que nunca antes se me había pasado por la cabeza. Pauliceia desvairada. Manteniendo este título, que en español podría traducirse según José María Valverde, por San Paulada desvariada. Andrade trabajó en su nuevo libro durante los 2 años siguientes. Pronto produjo un cántico bárbaro, como él mismo lo denominó en una conferencia, y poco a poco fue reduciéndolo hasta que se quedó en la mitad de su extensión original. Estos poemas eran enteramente diferentes de su obra anterior, más formal y abstracta. Los versos, de muy diferente extensión y estructura sintáctica, consistían fundamentalmente en una serie de descripciones impresionistas y fragmentarias, en las que se intercalaban, como si se escucharan por casualidad, fragmentos de discurso en el dialecto de Sao Paulo. El yo lírico de estos poemas a menudo parece abrumado por el laberinto de diálogos que constantemente le interrumpe, como en el poema Coyote Sentimental o Coyote Sentimental. A rua toda nua, as casas sem luces, a mirra dos martirios inconscientes. Déxeme por o lenco no nariz. Teno todos os perfumes de París. ¿Qué significa? Bueno, yo obviamente no sé el portugués, pero esto significa la calle toda desnuda, las casas sin luces y la mirra de los martirios inconsciente. Déjeme llevarme el pañuelo a la nariz. Tengo todos los perfumes de París. Cuando Mario de Andrade completó el libro, escribió lo que llamó un prefacio interesantísimo, en un intento de explicar retrospectivamente el contexto teórico de los poemas. El prefacio no pretende ser tomado demasiado en serio. Este prefacio, a pesar de interesante, es inútil,
pero es sumamente ambicioso y presenta una teoría no solo acerca de la poesía, sino de la estética del lenguaje, con la finalidad de explicar las innovaciones de sus poemas. Andrade explica la dificultad de sus poemas en términos musicales. Él dice, más bien dice, más bien dicho, él dijo que hay ciertas figuras de retórica en las que podemos ver el embrión de la armonía oral, al igual que vemos el germen de la armonía musical en la lección de las sinfonías de Pitágoras. Antítesis, genuina disonancia. El poeta diferencia, sin embargo, entre lenguaje y música. En cuanto a las palabras, no se fusionan como las notas, más bien se revuelven entre ellas y se hacen incomprensibles. A pesar de que su compañero de generación, Oswald de Andrade, se había referido a él como futurista, Mario de Andrade rechaza esta etiqueta. Le desagrada el futurismo, por cuanto supone, a su juicio, una actitud únicamente destructiva, aunque es innegable que su estética tiene numerosos puntos de contacto con dicho movimiento. El futurismo es el movimiento de las corrientes de vanguardia artística, fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 5 de febrero del año de 1909 en el diario Gazzetta dell'Emilia de Bologna, o Bologna. Otro aspecto central de la poética de Andrade, tal y como se explica en el prefacio interesantísimo, es la voluntad de alcanzar una expresión propia para la literatura brasileña, distanciándose incluso en lo lingüístico de la tradición portuguesa. Escribo en brasileño. Llegó a afirmar en el prefacio de Pauliceia Desvairada. La poesía posterior. El siguiente libro de poemas de Andrade, Los Sango Caqui, publicado en 1926, pero escrito en 1922, continúa en la misma línea que su obra anterior, En Cla do Jabuti, 1927, y Remate de Males, en 1930. Hace un amplio uso de sus investigaciones etnográficas. A partir de 1930, coincidiendo con la Revolución de 1930, su obra poética cambia de rumbo. Parte de su obra posterior, como Poesía en 1942, se desliza hacia un tono más intimista y reflexivo, al tiempo que mantiene otra línea de denuncia política y social con obras como O Carro da Miseria, O Carro da Miseria y Lira Paulistana, en 1946. A esta última obra pertenece un largo poema titulado Meditacaos sobre o Tiete, una obra densa y compleja que fue desestimada por sus primeros críticos por considerarla carente de significado, aunque la crítica reciente sobre el poema se manifiesta en términos bastante más halagüeños. David T. Patterson la ha comparado con el poema Patterson de William Carlos Williams, un poema épico inconcluso con una construcción sumamente compleja. La Meditacao es un poema sobre la ciudad. Se centra en el río Tiete, que atraviesa Sao Paulo. El poema es al mismo tiempo una suma de la trayectoria poética de Andrade, en diálogo con otros poemas escritos mucho antes, y un poema de amor al río y a la propia ciudad. La narrativa de Mario de Andrade. Su obra cumbre, Macunaíma. Mario de Andrade fue también un destacado narrador. Cultivó el relato breve, en colecciones como Primeiro Andar,
en 1926, y Contos Novos, 1946, así como la crónica Os Filhos da Cândida, en 1945. Él fue autor de 2 novelas, Amar, verbo intransitivo, escrito en 1927, y Macunaíma, que es su obra cumbre, escrita en 1928. La primera, es decir, Amar, verbo intransitivo, causó cierto escándalo en su momento, ya que narra la iniciación sexual de un adolescente por una mujer madura, la admiración de un joven por una mujer madura. Es decir, una institutriz alemana contratada por el padre del joven para ser su maestra. La segunda, es decir, Macunaíma, que desde su primera edición se presenta como una rapsodia y no como una novela, es considerada una de las novelas capitales de la literatura brasileña. La Rapsodia es una pieza musical característica del romanticismo, compuesta por diferentes partes temáticas unidas libremente y sin relación alguna entre ellas. Es frecuente que estén divididas en secciones, una dramática y lenta y otra más rápida y dinámica, consiguiendo así una composición. La inspiración para esta novela le llegó a Mario de Andrade con la lectura de la obra de un etnógrafo alemán llamado Koch Grünberg, quien en el libro Von Roraima zum Orinoco había recopilado leyendas e historias de los indios taulipangues y arecunás de la Amazonia brasileña y venezolana. A partir de estos materiales, Andrade creó lo que llamó rapsodia, término que entronca con la literatura de tradición oral y tiene también relación con la actividad del autor como musicólogo. El protagonista de la obra, el indígena Macunaíma, llamado el hombre sin ningún carácter, representa para el autor, es decir, para Mario de Andrade, al pueblo brasileño, ya que según señala Mario de Andrade en el prólogo a la novela, el brasileño no tiene carácter porque no posee civilización propia ni conciencia tradicional. La novela, que consta de 17 capítulos, es decir, la novela de Macunaíma consta de 17 capítulos y un epílogo, refiere como el héroe Macunaíma, descendiente de la tribu de los Tapanumas, vence a Sí, que es la reina de las Amazonas, a la que convierte en su esposa y le quita un amuleto de piedra en forma de caimán, la Muiraquitá, que da la felicidad. Un traficante de Sao Paulo roba el amuleto a Macunaíma, quien para recuperarlo emprende un viaje a la ciudad junto con sus hermanos Manapé y Jiqué. En este pasaje, de alguna forma, Andrade invierte las crónicas de la conquista del siglo XVI, ya que en el inicio es el indio el que invade la civilización europea. El traficante Venceslau Pietra, que es en realidad el gigante antropófago Piaíma, es vencido por Macunaíma. Tras recuperar el amuleto,
El héroe regresa al Amazonas con sus hermanos, pero su aldea ha sido totalmente devastada. Solo queda un papagayo, al que el héroe relata sus hazañas para que se salven del olvido. Finalmente, el protagonista se transforma en una de las estrellas de la Osa Mayor. La Osa Mayor, también conocida como el Carro Mayor, es una constelación visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de el Carro o el Caso, por la forma que dibujan sus 7 estrellas principales, aunque también ha recibido otros nombres. En el epílogo de la obra de Macunaíma, se revela cómo el narrador de los 17 capítulos de la novela ha conocido las aventuras de Macunaíma gracias al papagayo. El estilo de la obra mezcla vividas descripciones de la jungla y de la ciudad, con abundantes elementos fantásticos, en la línea de lo que más tarde se denominaría realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico que surge a principios del siglo XX, como parte de las vanguardias, y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Un ejemplo muy importante de este tipo, es Gabriel García Márquez. Se han señalado las semejanzas de esta Rapsodia de Andrade con el romance medieval, ya que las aventuras de Macunaíma se desarrollan en un espacio mágico fuera del tiempo y del espacio, así como con la novela picaresca. La novela picaresca es un subgénero literario narrativo en prosa, muy característico de la literatura española, aunque trascendió hasta todas las literaturas de Europa e incluso América. Surgió en los años transición entre el Renacimiento y el Barroco. Macunaíma plantea mediante su personaje protagonista el choque cultural del indígena amazónico con la cultura europea, en la línea de la preocupación de Andrade por la identidad brasileña. La novela refleja también el encuentro entre diferentes lenguas y registros lingüísticos. Obras sobre musicología y folclore. Los trabajos de Andrade fueron decisivos en la historia de la etnomusicología brasileña y tuvieron una gran influencia en trabajos similares llevados a cabo en otras partes del mundo, incluyendo las más conocidas grabaciones de Alan Lomax. Alan Lomax fue un importante etnomusicólogo estadounidense, considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones populares del siglo XX. Durante los años 20, Andrade, que viajaba continuamente por el interior de Brasil, estudiando su folclore, comenzó a formular una compleja teoría de las dimensiones sociales de la música folclórica, que es al mismo tiempo nacionalista y profundamente personal. Esta teoría está recogida en su obra Ensayo sobre música brasileña, ensayo sobre música brasileira, en 1928, que, aunque resultó bastante controvertida en el momento de su publicación, es considerada hoy la Biblia del nacionalismo musical brasileño erudito. Durante la época en que dirigió el Departamento de Cultura, en los años 30, Mario de Andrade fue aquilatando sus teorías musicales. Su intención era reunir sus investigaciones en una teoría general, coherente con la necesidad modernista de romper con el pasado,
formuló una distinción entre la música clásica de la Europa de los siglos XVIII y XIX y lo que llamaba la música del futuro, que estaría basada al mismo tiempo en los planteamientos rupturistas del modernismo, en lo formal y en la comprensión de la música popular. Según su punto de vista, la música del pasado estaba concebida en términos espaciales, tanto en cuanto al contrapunto, que consiste en múltiples voces combinadas en una alineación vertical, como en lo que se refiere a las formas sinfónicas, en las que la voz dominante es proyectada por encima de un complejo acompañamiento. La música del futuro sería compuesta según criterios más temporales que espaciales, y esta música temporal no estaría inspirada en un recuerdo contemplativo, sino en la profunda añoranza o anhelo que en portugués se expresa con la palabra saudade. Los viajes de Andrade no fueron únicamente fructíferos para la investigación etnográfica y musicológica. En 1927 comenzó a escribir para O Diario Nacional, un diario de viajes titulado O Turista Aprendiz, el turista aprendiz, con el cual pretendía mostrar al público de las ciudades la riqueza cultural del Brasil indígena. En el diario se recogen sus viajes por la Amazonia y por los estados del nordeste brasileño, y que le sirvió al mismo tiempo para promocionar su obra literaria, ilustrando su columna periodística. Se publicaron varias fotografías realizadas por él mismo, tanto paisajes como retratos. En algunas incluso aparece el propio poeta. Esta ha sido una breve biografía de Mario de Andrade. Espero que les haya sido de alguna utilidad. Hoy es miércoles 20 de diciembre del 2023 y son las 11 de la mañana con 27 minutos. Espero que todos ustedes se encuentren bien y que sean o que traten de ser felices y les deseo lo mejor para este año que viene, de 2024, ya no sé lo que digo. Dios los bendiga a todos ustedes.